Hola, soy el Dr. Winder Nieves, médico general y estético de la Clínica NACE. Soy 100% venezolano y con orgullo puedo decir que soy 100% aragüeño de la ciudad Jardín de Maracay. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta en otra edición más de su podcast Nace Contigo. Mi nombre es Milton Molero, licenciado en Comunicación Social, publicista y creador de contenido. Hoy este podcast es presentado por nuestros amigos de Avot. Muy importante, hoy tenemos la presencia de un doctor, el doctor Winder Nieves, quien nos va a estar hablando acerca de todos estos tratamientos con respecto a la medicina general. Muchas personas tenemos siempre un amigo, un conocido médico, pero a veces buscamos otras alternativas. Hoy, en nuestro podcast, el doctor Winder Nieves. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchísimas gracias, Milton. Bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Bien. Doctor, ¿dónde estudió? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cuánto tiempo en Chile? Cuéntanos un poco acerca de su vida profesional. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, Milton, yo soy más criollo que la arepa de Venezuela. Nací en la ciudad de Maracay, estado Aragua. Me formé en la Universidad de Carabobo. Allí me egresé o me gradué como médico cirujano y eso fue en el año 2017. Y bueno, acá estamos. Trabajando como tiene que ser. Sus inicios en la medicina, por lo menos aquí en Chile. ¿Con cuánto tiempo en Chile? Mira, llevo ya 6 años, ahorita en noviembre, con el favor de Dios, 6 años ya en la lucha, un constante aprendizaje. Nadie pensábamos que íbamos a migrar y bueno, aquí estamos dando la batalla y dando lo mejor de nosotros cada día. Así es. Doctor, siempre hay un testimonio, siempre hay una experiencia, una anécdota con respecto a su carrera. Cuéntenos. Aquí en Chile, algo que se le venga a la mente en estos momentos que le haya realizado, como quien dice, su antes y su después en su profesión. ¿Te refieres a una consulta en particular o algo? Un testimonio de vida, bien sea de su carrera o aquí en Chile también. Mira, yo creo que como todos, muchas experiencias como migrantes, como venezolanos, en la cual nos tocó salir a abandonar nuestro país por temas que ya es bien sabido. Hay muchos que llegan directamente a un lugar ya como que se estuviese destinado. Hay otros que no, hay otros que tenemos que pasar como que ciertas travesías. Empezar poco a poco. Empezar poco a poco, exactamente. Y una de ellas es, bueno, tú sabes que llegar a un país que tú desconoces, en la cual no estaba contemplado, ni por la mente te pasaba a ti en ese momento como que venir a Chile, por lo menos en mi caso, y la decisión fue de un día para otro como que, bueno, o sea, ya no, yo estaba prácticamente recién graduado, yo me gradué en febrero del 2017 y ya en noviembre estaba acá, ejercí solamente 9 meses en mi país y me vine justamente como lo estamos comentando. Y el hecho solamente de emigrar, dejar por primera vez a tu familia, dejar por primera vez a tu mamá, que no sabes cuándo vas a regresar, eso te marca. Eso es una anécdota que de verdad marca mucho. Y hasta el sol de hoy todavía no he podido ver a mi mamá. Pronto, con el favor de Dios me va a tocar visitarla. Pero como tal es el día a día, o sea, es el inicio, es el cambio de cultura, es el choque justamente de cultura en la cual uno puede quedar como que esas experiencias que pueden ser malas o experiencias negativas, experiencias positivas, pero lo importante de ellos es tomar como que un aprendizaje de cada una de ellas. Perfecto. Pero una así en particular fue esa. Recuerdo clarito el momento en el que tomé el bus de Maracay hasta San Cristóbal y el hecho de mirar a mi familia por esa ventana. Claro. Y bastante fuerte. Hasta el día de hoy, bueno, se me ponen un poco... Y llegar a Chile. Llegar a Chile, exactamente. Llegar a Chile, una experiencia al momento... temerosa, un poco temeroso porque tú sabes hacia dónde voy, por dónde comienzo, o sea, hacia dónde me dirijo. Pero yo soy una de las personas que siempre como que se plantea objetivo y tengo el dicho que siendo perseverante y constante en lo que son tus objetivos, tus proyectos, tú puedes lograrlo. Y acá estamos justamente el día a día. Si tú le sacas un aprendizaje ya cuando estás tratando de descansar y dices como que
¿Qué hice hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué debo mejorar? O qué aporte. O qué aporte, qué me aportaron o qué aporté, eso te va dejando anécdotas diarias. Pero Eso es importante. Y llegar a Chile, que sin duda alguna es un cambio rotundo con respecto al clima que se tiene aquí en Chile y más que todo en Santiago. Y allí comenzamos con esta serie de preguntas porque venir de Venezuela, que es un clima totalmente tropical, bueno, muy marcado, llegar a Santiago como tal, a la capital, comienzan un sinfín de enfermedades que sin duda alguna las trae el clima, el cambio de clima. Ahora voy, doctor, el resfriado común actualmente, en esta época es el principal motivo por el que acuden sus pacientes. ¿En qué punto usted deriva a un especialista cuando existe algún tipo de resfriado? Muy comúnmente aquí, por lo menos en Santiago, se levanta uno con una temperatura de aproximadamente en las mañanas, 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Ahí existen 8 o 10 grados. Al mediodía estamos en 25, en la tarde volvemos a estar a 15 grados. Entonces, uno prácticamente siempre está resfriado. Coménteme, ¿en qué punto usted deriva a una persona, a un especialista? mira, lo primero que debemos saber es la diferencia como tal entre un resfriado, ¿ok? Y una gripe, ¿ok? Esos son términos muy, muy, muy distintos. Un resfriado es por virus como tal frecuentes, rinovirus, adenovirus, entre otros, mientras que la gripe como tal ya puede ser por influenza, ¿ok? Como todos lo conocemos. Entonces, haciendo esas diferencias clínicas, justamente como tú lo dices, nos levantamos a veces a 5 grados y tenemos que salir a trabajar a las 5 de la mañana. Nuestro sistema inmunológico de alguna forma puede estar un poco deficiente, ¿ok? No nos hacemos exámenes mayormente para controlar parte de lo que es nuestra salud. No sabemos cómo tenemos nuestra defensa y ahí entonces se aprovechan justamente estos gérmenes para poder producir todos estos síntomas. En el caso de la derivación, yo como médico general me llega de todo, ¿ok? Va a depender justamente de cómo se encuentre el paciente en ese momento con respecto a, primero, sus signos vitales, segundo, los antecedentes que tenga. Y si yo veo que verdaderamente no está dentro de lo que son mis facultades como médico general, en ese momento es que yo derivo, ¿ok? Cabe destacar que un resfriado puede ser tratado fácilmente con un poco de agua, en este caso de hidratación, un poco de analgésico, mayormente utilizamos el paracetamol. Evitando justamente los cambios bruscos de temperatura, prevenir justamente lo que son la ingesta de los líquidos fríos y tomar un poco de antialérgico. No más que eso, es lo que nosotros llamamos tratamiento sintomático, ¿ok? Ahora me llega un paciente que lleva, no sé, una semana y media, 2 semanas, que comenzó con síntomas de resfriado y ya me tiene uso de la musculatura accesoria, ya me tiene una fiebre continua, ya me tiene una tos, que sea justamente una complicación. En ese momento es que yo como médico obviamente tengo el deber de indicarle a este paciente estudios complementarios, estudios paraclínicos y dependiendo de eso es que se puede derivar. Dependiendo justamente del tipo de derivación que vayas a hacer, si en este caso sería un especialista en broncopulmonar o un otorrinolaringólogo por síntomas justamente de rinosinusitis, hablando ya de complicaciones muy, muy frecuentes, como especialista o en su efecto ya derivarlo a la urgencia. Eso es muy importante, la gente que nos está viendo a esta hora. Mire, doctor, ¿por qué cuando nos resfriamos, y esa inquietud siempre yo la tengo también, ¿por qué cuando nos resfriamos sentimos tanta debilidad? O sea, a veces uno no quiere ni ir a trabajar en la mañana cuando está resfriado. ¿Por qué uno se siente como que cabizbajo, sin fuerza? ¿Por qué pasa eso? Mira, eso tiene que ver con la fisiopatología como tal de la enfermedad, ¿ok? Cabe destacar que cuando tenemos alta carga viral, eso entra a nuestro sistema inmunológico de alguna forma se ve afectado. Y genera lo que es el malestar general, ¿ok? Como en término general, valga la redundancia, pero lo que te da como tal es ese dolor muscular, esa mialgia, que aquí es donde viene la diferencia justamente del resfriado con respecto a la gripe. El resfriado mayormente te produce un malestar general que es leve, la gripe te afecta más la parte muscular, te da esas mialgias mucho más marcadas, tú sientes, como yo les pregunto a mis pacientes. Empieza con ese resfriado y si se complica o no se trata a tiempo,
empieza lo que es la gripe. No, son dos cosas muy distintas. El resfriado te puede conllevar a complicaciones muy frecuentes como una rinofaringitis aguda, o que mayormente lo llamamos así, rinofaringitis aguda, una rinosinusitis, alteraciones o infecciones a nivel del oído, incluso te puede conllevar a una bronquitis, una neumonía, pero la gripe ya es lo que nosotros llamamos como tal, es como la influenza, es ese malestar brusco que se instaura con una fiebre continua, con una tos que es seca, irritativa y un malestar general que, a eso es lo que te iba a comentar, siempre les hago esa diferencia a mis pacientes como que sientes que te pasaron un tractor por encima. Wow. Sí, y cuando me dicen, sí, doctor, siento que me están apretando todos los huesos, yo dije, ya, esto es influenza. Y eso tiene sus métodos justamente diagnósticos también. Si se abarca inmediatamente el resfriado, no se complica la persona, o sea, inmediatamente. Mira, el resfriado es una enfermedad que puede ser tratada desde la casa. Siempre, obviamente, uno recomienda que acudan al médico para que pueda ser valorado. Pero desde la casa con hidratación, evitar justamente estos cambios bruscos de temperatura, como te comenté, y un poco de paracetamol con antialérgicos, si se llegase a dar el caso, con eso se puede pasar. Mayormente son unos síntomas que van desde 3 hasta 5 días una vez que inicia el cuadro. Ya después de ese tiempo no debería persistir y ahí es cuando hablamos o pensamos en complicaciones. Ahí ya deberían venir justamente a la consulta, ver cómo exactamente han evolucionado y para aparte de eso indagar lo que son los síntomas, prescribir estudios complementarios. ¿Cuánta gente con resfriado vive actualmente, por lo menos aquí en Santiago? Mira, acá en Santiago yo creo que a veces también el clima no te ayuda mucho. No. El clima no te ayuda mucho No. porque no es un clima tan estable y uno tiene que vivir con eso nomás, como que vamos a seguir porque en la mañana hay frío, en la tarde, entonces a veces el clima también perjudica en estos casos. Así es, mira, todo el año en realidad todo el año, pero los meses que son mucho más marcados es entre los meses de otoño, invierno y primavera, que es justamente estos cambios bruscos de temperatura. Correcto. Un día amanecemos justamente con, no sé, a 12 grados y a medida que va pasando el día ya llegamos a 22. Ahora con estos cambios climáticos, este año que ha sido un poco más fuerte respecto a eso, se ha notado bastante la diferencia. Ya los síntomas comienzan a partir de los últimos, de marzo, principios de abril, ya comienza la consulta, al inicio sí. comienza a ser síntomas respiratorios, y ya tú sabes como que ya llegó la ola respiratoria, como se llama mayormente. Y esto en niños, adultos, personas de... No tiene edad. No existe una edad que... Importante. Doctor, aparte de los resfriados comunes, ¿cuál es el otro motivo por el que más van a su consulta? Mira, como médico general, de todo. De verdad, de todo, desde un simple resfriado hasta alteraciones o enfermedades neurológicas. Mayormente me llegan por síntomas gastrointestinales, una gastroenteritis aguda que puede ser infecciosa o no infecciosa. Me llegan justamente con cefaleas, las migrañas. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención que como tal en Venezuela, formándome tal cual como médico y ya graduado, eran esos episodios de estrés. Ese estrés agudo, yo diría que mi consulta es alrededor de un 12-15% aproximadamente. Aquí pasa mucho. Mucho, es muy frecuente, es muy frecuente. Y ya tú sabes cuándo te llega el paciente porque te llega de una forma distinta. Se le ve el agotamiento, se le ve justamente esa fatiga, se le ve ese síntoma de a veces... de la habilidad emocional, ayúdame porque no sé qué hacer. Y eso es una de las cosas que me ha llamado la atención. Pero como médico general te comento que desde una simple gripe, alteraciones gastrointestinales, alteraciones respiratorias bajas y para de contar. Y sin duda alguna esto es a diario. A diario. Y lo que usted tocó con respecto al estrés se vive también actualmente. Y voy a eso. La gente tiene, por el ritmo del país, por el ritmo de la capital, tiende a llegar al extremo de automedicarse. Entonces ahí caemos con no voy al doctor porque ya sé lo que me va a colocar y se empieza con un resfriado o tienes otra cosa y empieza, tómate esto. Entonces nunca falta que sale el amigo, tómate esto. O tranquilo, eso es lo mismo que me dio a mí, tómate esto. ¿Qué pasa?
con la automedicación? Mira, la automedicación es un tema que, según la bibliografía, se ha venido tratando desde hace mucho tiempo. Acá en Latinoamérica son los altos, son los porcentajes más altos, porque no se respeta esa parte de la prescripción, de la venta de medicamentos, ¿ok? Comenzaron con síntomas de resfriado, que sabemos que es netamente tratamiento sintomático. En ningún momento he mencionado antibiótico y lo primero que hacen es tomarse el antibiótico común, que es la amoxicilina. O en su efecto ya saben que si no tomo amoxicilina, tomo acitromicina. Se automedican cuando me vienen un día y comenzaron con los síntomas el día anterior y al día siguiente me vienen, doctor, porque ya me tomé el medicamento que no puede faltar y es la amoxicilina. Y yo, pero es que tú lo que tienes es un resfriado común, o sea, tú no tienes por qué tomar antibióticos, los antibióticos los prescribimos para cuando es una causa bacteriana, ¿ok? Y tú no tienes una prescripción, en este caso, de este tipo de medicamentos. Y eso es uno de los grandes problemas, ya. Entonces, la resistencia bacteriana. Entonces, empezar cuando una persona ya se automedicó, ¿cómo hace el doctor en este caso? ¿Es más difícil volver a recetar? O sea, ¿cómo es el procedimiento? No tan difícil, va a depender justamente de qué tanto tiempo esté el paciente tomando la medicación, porque es que a veces ni siquiera se saben las dosis. ¿Me explico? No sé, toman amoxicilina cada 4 horas, amoxicilina cada 6 horas, o en su efecto acitromicina cada 8 horas, y va a depender justamente de cómo esté el paciente con respecto a su clínica y qué tanto pudo haber ingerido del medicamento, ¿ok? Entonces aquí es cuando viene como que la educación, como que mira, o sea, no tienes que hacerlo, tú debes antes de cualquier cosa acudir a la consulta médica como esta, y por eso me imagino que estás acá y te invito a ti. Yo siempre les doy como que la educación a tus familiares, a tus amigos. Por favor, antes de sospechar un resfriado común, no tomen antibióticos. Si tienen justamente esa duda, acudan a consulta médica para que obviamente puedan ser tratados médicamente o profesionalmente como debiese ser. Pero es una causa muy frecuente de la automedicación. No influye en algunas oportunidades, sí, por lo menos con los pacientes que llegan con observación de infección urinaria, síntomas urinarios, que me ardió la orina, ya me compré el antibiótico. Claro, ahí sí nos retrasa justamente lo que es la toma para los exámenes complementarios, como una orina completa, un urocultivo, porque no sabes exacto, o sea, tendríamos que esperar para que ese examen como que salga limpio, no haya esa presencia de ese antibiótico, ya haya pasado por su momento de eliminación o de excreción. Y de ahí entonces se nos va retrasando justamente como que llegar al diagnóstico como tal definitivo. Algunas veces ya lo han iniciado y si yo sospecho, bueno, como que no nos queda más que termínalo por tantos días, ¿ok? Claro, pero siempre les recalco, no te automediques, ven a la consulta porque para acá estamos nosotros. Importante con respecto a esto de la automedicación. Doctor, ¿ha tenido experiencias con pacientes que tienen ataques de pánico y lo confunden con otras cosas? Ahí puede radicar también lo que es el estrés. O sea, y lo confunden, lo están confundiendo con otra cosa y no tienen realmente nada. Pasa muy frecuente. Justamente estos ataques de pánico, esa persona que se siente con un miedo intenso, esa persona que se siente con una sensación de pecho apretado, no sé qué tengo un miedo que necesito que alguien me ayude, aumenta la frecuencia cardíaca, es la palpitación, quiere salir corriendo sin causa aparente, viene la labilidad emocional y dicen es estrés. Cuando tú llegas justamente a los antecedentes, tú dices como que bueno, pero cabe destacar que una crisis de pánico puede ser causada por muchos factores. Pero ya cuando tú haces esa anamnesis, esa clínica y esa diferencia de clínica y tú dices como que no, esto no es un factor estrés, esto es una crisis de pánico. Tú les preguntas, ¿estás bien en el trabajo? Sí. ¿Estás bien en la casa? Sí. ¿Estás durmiendo bien? Sí. Mandamos a hacer el laboratorio, todo está bien. Ya esto es una crisis de pánico. Entonces eso es un motivo de consulta frecuente justamente porque no se sabe diferenciar qué es una crisis de pánico y qué es un estrés agudo. Que sí tienes síntomas similares, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Importante y estar pendiente con esto, las crisis de pánico. Crisis de pánico, exactamente. Se pueden diferenciar y puede creer uno que tiene una enfermedad cuando realmente no tiene nada. Quise decir. Doctor Winder Nieves, ahí tenemos esa serie de preguntas. Realmente esperamos sus comentarios, esperamos toda la interacción a través de este podcast y vamos
en una pregunta fundamental, porque cuando usted llegó aquí, vivimos hace un par de años lo que fue el COVID. Ahora bien, como doctor, ¿alguna experiencia, anécdota en ese momento cuando vivíamos prácticamente, estábamos en plena pandemia mundial, que a usted lo marcó, bien sea de forma positiva o negativa, dentro del mundo de la medicina como tal, en plena pandemia, doctor? Mira, yo creo que a todos nos marcó la pandemia justamente de estar casi un año encerrado, utilizar una mascarilla, que para uno el personal de salud no es tan complicado, pero el hecho de quizás algunas personas hayan perdido su trabajo, el hecho de quizás presentar COVID y no saber qué hacer, marca. Yo a mí como médico me dio COVID. Ya me ha dado COVID 2 veces, cabe destacar. El primero fue en enero del 2021. Traté de cuidarme lo más que pude justamente el año, que fue en el 2020 cuando comenzó la pandemia. Y estaba en mi casa y comencé a presentar los síntomas. Y yo dije, Dios mío, o sea, esto es COVID. Al día siguiente me tocaba iniciar a trabajar como médico justamente en el hospital. Wow. Y comencé con la fiebre, o sea, ya súper alta, súper elevada, con síntomas respiratorios que fue de forma brusca. Y yo dije, esto es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Le avisé a mi ex jefa, vente a hacer el examen, efectivamente salí positivo. Y estar en ese aislamiento, yo gracias a Dios no sufro de ninguna enfermedad de base, no tengo ninguna patología de base, pero el hecho de estar ahí encerrado y no saber qué te pueda pasar cuando no teníamos todavía vacunas, cuando estabas viendo la cantidad de personas que fallecían a diario, cuando no había cupo justamente en la unidad de cuidados intensivos, en las unidades críticas, las urgencias estaban colapsadas, tú te haces la pregunta, ¿qué hago? Y eso es algo que marca, cierto, porque claro, tú, obviamente uno como médico, uno ya sabe como que, bueno, ya me bajo la temperatura, me voy ocultando allí, como que uno va improvisando un poco, llamo a tal amigo, pero el hecho de ya poder contagiar a otra persona, ya ahí toma como que el temor, porque sabes la gravedad del asunto, sabes cuáles son las complicaciones más comunes, que era justamente llevarte a una complicación con una neumonía, una infección respiratoria baja y te ibas derechito a la unidad crítica. Y eso marca, o sea, yo sufrí después alteraciones del sueño, me tomé los niveles de vitamina D por el suelo y eso de alguna forma me llevó como que un cansancio que después lo fui recuperando poco a poco. Pero es eso, el hecho de estar, de estar en una pandemia y no saber qué es lo que va a pasar teniendo a tu familia lejos también. Son muchos factores. Son muchos factores que tú sabes que tu mamá es la que siempre está allí dándote la sopita y dándote el agüita y los medicamentos. Hace falta. Entonces tú te haces la pregunta después como que ¿qué hago? Le digo a mi mamá que estoy infectado, que no estoy infectado. O sea, es un factor bastante importante que marca. Es así, doctor. Doctor, ¿alguna vivencia en consulta, cirugía, cosas extrañas que le han sucedido en este tiempo, por lo menos aquí en Chile? Mira, como tal, así algo que yo recuerde que... Que recuerden estos momentos, algo que se le venga a la mente. No como tal, no. Experiencias vividas, no sé, por ejemplo, algo muy sencillo, que el paciente venga porque, doctor, siento algo acá, tengo un tumor acá. Wow. Entonces, como que bueno, pero, ajá, ¿desde cuándo? Ahí comienza uno la anamnesis, ¿desde cuándo te está pasando? ¿Has presentado dolor? No, doctor, nada. ¿Has presentado algún aumento de volumen, deformidad, pérdida de peso? Ya tú sabes todo el interrogatorio médico. Perfecto. Bueno, vamos, no encuentro nada positivo al examen físico. Al interrogatorio, vamos al examen físico. Cuando comienzo con el examen físico, tú ocultas, no escuchas nada a nivel respiratorio, te vas a la palpación, a la percusión. Palpas, justamente donde te comenté el paciente, y resulta y acontece que era parte del hueso del esternón. Y decía que tenía un tumor. Y era un tumor, exactamente. Entonces, tú dices así que es el apéndice cifoide, como le llamamos nosotros, y no era un tumor. Y yo le digo, no, pero es que tú no estás presentando un tumor. Sí, doctor, si es un tumor, si es un tumor. Y yo, mira, o sea, por último, para que salgamos de duda, vamos a realizar una ecografía de partes blandas y vemos si hay un tumor, porque es que lo tiene sumamente superficial. Y efectivamente yo le dije, yo te voy a dar la ecografía si tú te la quieres realizar para que tú salgas de duda, porque yo sé exactamente que eso es eso es un apéndice cifoide, eso es parte de tu caja torácica.
Y efectivamente la paciente me llegó después, doctor, tenía razón, me hice la ecografía y era parte de mi hueso, yo no tengo nada. Bueno, y eso, por lo menos. la paciente no estaba durmiendo, lo que pasa es que de alguna forma tenía antecedentes de ansiedad, entonces eso como que la hizo conllevar a pensar más allá de lo que verdaderamente era. Y ahí caemos en lo que a veces uno como tal se le enferma la mente. A veces la mente, uno piensa que tiene algo y es la mente. El estrés todo radica en este sentido y a veces uno recurre al médico porque me siento mal, en este caso que usted está diciendo, y todo es la mente. Te lleva más que todo a pensamientos negativos, como que estoy enfermo, no sé qué me va a pasar, más si esa persona tiene antecedentes quizás familiares o de amigos que hayan pasado por enfermedades crónicas, que quizás hayan fallecido, y ya ese tipo de personalidad se va sumando y se va sumando a lo que pudiese pasar más adelante. Es parte de la misma ansiedad. Otra anécdota es un chico muy delgado. Doctor, yo siento algo que me late a nivel del abdomen. Son anécdotas sencillas, pero me late a nivel de aquí del abdomen. Comienzo justamente con el interrogatorio y todo lo demás. Cuando lo palpo era justamente el latido de una de las principales arterias de nuestro cuerpo, que es la aorta. ¿Ok? Y en este caso era el segmento abdominal. Es muy frecuente encontrar un latido en pacientes delgados cuando uno hace la palpación. Le dije, no tienes nada, vete tranquilo para tu casa, que no ha pasado nada. Eso es lo que más me ha llegado así. Si tengo una, de verdad que en este momento no me recuerdo, pero eso es lo que más así como que me ha llamado la atención. Que no todo el mundo debería saberlo, ¿no? Pero está bien que acudan a consulta para que salgamos de esa duda o para eso estamos nosotros acá. Qué bueno, muchísimas gracias, doctor. Estuvimos conversando con el doctor Winder Nieves, medicina general. Gracias a todas las personas que de verdad estuvieron en sintonía. Gracias por el apoyo. Esto es el podcast de Clínica Nace Contigo y será hasta la próxima oportunidad. Muy importante, aquí están todas nuestras redes sociales. No se automediquen, vayan al doctor, vengan a la Clínica Nace. Será hasta la próxima oportunidad. Se despide, mi nombre es Milton Molero. Pásenla bien. Chao, chao.